a Dios por este tiempo que tenemos de estar frente a su palabra, su voluntad. Doy gracias a Dios por su fidelidad, por su compromiso, por su trabajo. Gracias a Dios también porque nos hemos propuesto comenzar algo y no hay mejor cosa que terminar siempre lo que nos proponemos. Comenzamos el día lunes hablando acerca del libro de Ageo, conociendo el contexto histórico, cultural, de cuándo se desenvolvió este libro. Dijimos que son tiempos peligrosos, dijimos que son tiempos cuando el pueblo vuelve de la deportación y al pueblo le costó entender la voluntad del Señor. Y por eso hemos visto hasta el momento 3 llamados, 3 fuertes advertencias. Número 1, ahora es la hora de trabajar para combatir la inconstancia, la pereza, en este caso la desorientación que había en sus valores y en sus objetivos. También vimos ahora es la hora de valorar, sobre todo cuando surgieron las comparaciones odiosas entre el primer templo y el templo ahora que se estaba reconstruyendo, entre el templo de Salomón y el templo de Zorobabel. Y también recibimos el tercer llamado, ahora es la hora de santificarnos, sobre todo porque muchos se enfocaron solo en trabajar y no se enfocaron también en vivir la vida santa delante del Señor. Hoy día vamos a terminar el libro de Ageo y vamos a estar mirando la cuarta profecía, y la porción bíblica que vamos a estar desarrollando va a ser desde el versículo 20 al versículo 23 de capítulo 2. Y note que hay una particularidad en esta porción, ya que si usted mira y me acompaña un poquito, en el 2.10 dice a los 24 días del noveno mes. Y ahora en el 2.20 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. O sea que en ese mismo día, 2 veces habló Dios. Dios dio 2 profecías el mismo día, por si acaso para que las situemos. Recuerde que el libro de Ageo comenzó todo el primero del mes sexto, después de eso hubo unos 23 días donde el pueblo se demoró en responder, después en el mes séptimo vino otro mensaje y ahora en el mes noveno vemos la tercera y la cuarta profecía. Si usted se fija en la tercera profecía, Ageo terminó diciéndonos que si cambiamos, si nos arrepentimos, si nos convertimos delante de Dios, Él nos va a bendecir grandemente, ¿cierto? Ahora, si usted se fija, Dios anunció una bendición, también anunció un tiempo de trastorno, de cambio, de renovación, ya desde la segunda profecía. Todos esos aspectos y detalles, que Ageo delineó en las primera, segunda y tercera profecía, se van a encauzar de una manera robusta en la cuarta profecía. ¿Ok? Porque vamos a ver ahora cuál es la bendición verdadera. ¿Cuál es la bendición verdadera que Ageo, en este caso, le ofrece? Creo que de nuevo parece que alguien está ahí para que lo bloqueen. Alejandro Ávila. Es. Por si acaso, para que lo eliminen de la reunión. Ok. Y si nos fijamos muy bien, como estamos en esta profecía, dice, leamos, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones.
trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Para que podamos entender bien esta profecía, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién fue Zorobabel? Porque de él se va a hablar en esta profecía. Bueno, como lo dijimos en la introducción, Zorobabel fue el gobernador de Israel. Fue enviado por Ciro el Persa para reconstruir Jerusalén. Por si acaso esto lo encontramos en el libro de Edra, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Allí vemos, en este caso, el edicto de Ciro y de cómo Zorobabel fue enviado como gobernador. Él pertenecía directamente a la casa de David. Era un príncipe de Judá y obviamente tenía derecho al trono de Israel. Eso significa que era un ascendiente directo de Cristo. Por si acaso, si usted revisa las genealogías de Mateo capítulo 1 o la genealogía de Lucas capítulo 3, usted va a ver que Zorobabel es un ascendiente directo de nuestro Señor Jesucristo, un príncipe de Judá con derecho al trono de Israel. Por si acaso, de la descendencia de Zorobabel va a venir el Mesías. Así que por eso que es tan pertinente que entendamos bien quién es este hombre. Así que imagínense cómo el pueblo estaba de animado y de encendido de que un descendiente directo de David, del rey David, estaba con ellos y estaba liderándolos en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Por lo mismo, el Señor quiere dar una profecía de esperanza a Zorobabel, ya que en la mente de los israelitas, su regreso del cautiverio era muestra de la bendición de Dios y por lo mismo muchos comenzaron a hablar acerca de la inminente llegada del Mesías Rey. Por eso, si tú te fijas muy bien y nota que hay una similitud de lenguaje en el versículo 21, y mire que la profecía es dirigida a Zorobabel, habla Zorobabel, dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Recuerde que ya en capítulo 2, versículos 6 y 7, dice lo mismo. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Se fija? La misma frase, yo haré temblar la tierra. Todo esto se refiere, ¿qué debemos entender cuando se habla de hacer temblar la tierra, los cielos y la tierra? Todo esto se refiere, era un lenguaje apocalíptico que normalmente se usaba para hablar del juicio, del castigo de Dios, de la mano de Dios sobre los pueblos y sobre las naciones. Normalmente era una manera como Dios se comunicaba y cómo Dios transmitía que Dios iba a intervenir, en este caso, en algún pueblo, en alguna región, en algún imperio. Es una imagen, es una figura, por si acaso. Aunque habla de una idea de un trastorno como de un terremoto material, pero realmente es un sentido simbólico espiritual. Y ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, mire, para que entendamos que esta es una imagen que se repite constantemente, por ejemplo, en Isaías capítulo 13, mire un poquito, cuando miramos en Isaías capítulo 13, en el versículo 9, Isaías capítulo 13, versículo 9, en adelante, mire, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y también dice verso 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá
de su lugar en la indignación de Jehová, de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. ¿Se fija muy bien el lenguaje? El mismo lenguaje simbólico, el mismo lenguaje que se utiliza para hablar en los días de Ageo, también aquí en Isaías, y aquí obviamente tiene que referirse sobre quién está hablando esto, Isaías 13.1. Isaías 13.1 dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. ¿Se va dando cuenta? Entonces esta imagen de juicio, esta imagen de trastorno, esta imagen de conmoción, se refiere a la intervención de Dios, al juicio de Dios, al castigo de Dios, en este caso en Isaías 13, sobre Babilonia, pero en el caso de Ageo capítulo 2, en el caso de Ageo capítulo 2, recuerde como dice ahí en Ageo capítulo 2, y haré temblar a todas las naciones. O sea que Dios va a justiciar, Dios va a castigar, Dios va a poner su mano sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todos aquellos que hacen daño al pueblo sagrado del Señor. ¿Qué quiere transmitir todo esto? Obviamente uno dice, ¿y qué ganancia sacamos de esto? ¿Qué es lo que Dios busca al decirle a Zorobabel y al decirle al pueblo que Él va a poner su mano sobre las naciones? Número uno, esto nos debe servir a nosotros, debe servirle a Israel como un consuelo, ya que Dios mismo le está prometiendo a su pueblo que un día va a poner las cosas en su lugar. Eso debió tranquilizar mucho a los angustiadores, a los angustiados israelitas, porque Dios va a tratar con la gente que le hace mal a su pueblo. Recuerde que Israel era una nación conquistada, estaban como esclavos de Persia. Y por eso muchos de ellos, después de su regreso a Jerusalén, comenzaron a pensar en la emancipación, comenzaron a pensar en la revuelta. Pero si tú te fijas muy bien con esta profecía, Dios quiere tranquilizar, Dios quiere consolar, Dios quiere dar esperanza, en este caso, a un pueblo atribulado. Recuerda que Dios se presenta como el que tiene control, Jehová de los ejércitos. Yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos. Dios mismo promete que va a intervenir. Dios mismo promete que va a proteger a su pueblo. Dios mismo promete que los llevó hacia Jerusalén, que si el pueblo trabaja y Dios los bendice, Dios va a seguir protegiéndolo y Dios va a seguir ayudándolo. ¿Qué significa eso? Dios no se ha olvidado de ellos. El mismo Dios que los juzgó y los castigó a ellos, ahora va a ser el mismo Dios que los va a proteger y los va a ayudar. El mismo Dios que en un momento permitió que Nabucodonosor los conquistara, ahora el mismo Dios los va a proteger si ellos se mantienen en la fidelidad, si ellos se mantienen en la voluntad de Dios. Recuerda que una cosa importante que entender la cuarta profecía son los tiempos verbales. Los tiempos verbales son futuro. Yo haré temblar y trastornaré el trono, trastornaré los carros. Nótalo bien que todo se está mostrando como en un tiempo futuro. Recuerde que estamos hablando del año 520 aproximadamente, 516, antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Israel no debe engañarse. El Señor está al tanto de lo que sucede y siempre va a hacer algo al respecto por su pueblo. Tal vez todavía no, pero primero Israel debe reconstruir el templo, primero Israel debe comenzar a servir al Señor y después Dios se va a encargar de sus enemigos. Pero esa es una promesa, para que usted entienda. Recuerde que el pueblo está letargado, recuerda que el pueblo está comparando odiosamente el templo, recuerde que el pueblo de Israel no se está santificando. Si ellos corrigen su conducta, o como lo dijimos ayer, si mejoran sus caminos, entonces el que se mete con el pueblo de Dios, realmente se mete con Dios, se mete con Dios. ¿Por qué le había pasado lo que le había pasado a Israel? Porque no se habían arrepentido, porque no se habían convertido, porque habían descuidado la obra de Dios, porque habían vivido en los delitos y pecados. Por eso que Dios primero, y esto es lo que me gusta a mí, Dios primero quiere ver el compromiso y la obediencia de su pueblo, y entonces cuando Dios ve el compromiso y la fidelidad y la obediencia de su pueblo, entonces Él viene y pone las cosas en su lugar. Yo creo que eso es un pensamiento que debería ayudarnos en nuestra cristiandad, porque muchas veces nos ponemos en un lugar pasivo, como esperando que Dios haga algo al respecto, pero nosotros no queremos hacer nada por Dios, o nosotros no queremos poner las cosas en su lugar. No, primero que Dios haga, primero que Dios me dé, primero que Dios bendiga, primero que Dios me salve. Esta gente hoy en día, Señor,
si me sanas a tal persona, Señor, si me das este trabajo, Señor, si me ayudas en esto, yo te sirvo. Y la gente piensa así, como que si estuviese haciendo un trato con un compadre, con un amigo, con el de la esquina. Y no tenemos que entender que es todo lo contrario. Dios está esperando tu respuesta. Y cuando Dios ve la respuesta del pueblo, entonces Él respalda con bendición. Por eso que los llamados de la primera, segunda y tercera profecía habla para que el pueblo se decida, para que tú y yo nos decidamos, para que trabajemos si estamos aletargados, para que dejemos de comparar y nos dejemos de preocupar de lo exterior y nos preocupemos de lo interno, para que dejemos el pecado y nos santifiquemos, para que haciendo las cosas bien, entonces podamos tener la bendición del Señor. ¿Qué más podemos pensar de esto? Un segundo aspecto importante es que no solamente esta profecía quiere dar esperanza, no solamente esta profecía quiere, en este caso, dar consuelo, sino que esta profecía también quiere llenarlos de optimismo, ya que por muchos siglos ellos habían escuchado y seguían escuchando que el Mesías libertador iba a venir. Ellos habían escuchado ya desde Génesis 49:10 que iba a venir uno de la tribu de Judá, Silo, que venía a libertarlo. Ya habían escuchado en los tiempos de Moisés, Deuteronomio capítulo 18, y varios pasajes allí en Deuteronomio, que Dios iba a levantar a un profeta, como Moisés. También en los tiempos de David, también se le dijo de que iba a venir uno y que se iba a sentar en su trono, que iba a ser el rey de Israel. Y uno puede comenzar a hacer un repaso por toda la historia antiguo testamentaria y la expectativa es, va a venir uno, va a venir uno, va a venir uno que los va a libertar, va a venir un Mesías, va a venir un Salvador, va a venir alguien que va a poner las cosas en su lugar. Ya incluso en los tiempos de Isaías, 700 años antes de Cristo, ¿se acuerda que se había hablado de que el monte de la casa de Jehová iba a ser confirmado? Isaías capítulo 2 dice eso. También se dice en el libro de Isaías que vendría el Mesías y que nacería de la Virgen. En Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías capítulo 9, versículo 6, se va a hablar del de paz, del Dios poderoso, del que va a venir de la Virgen, y todos esos libros y todas esas citas están marcando un punto donde Dios promete, va a venir algo, prepárense, va a venir algo, va a venir un libertador. Incluso ya en los tiempos de Miqueas, me acuerdo yo también, Miqueas repite la profecía de que el monte de la casa de Jehová va a ser confirmado en Miqueas capítulo 4 y también en Miqueas capítulo 5 se dice de que el Mesías va a nacer en Belén, Efrata, en Belén de Judá. O sea, si usted se fija, constantemente se está hablando de eso. Jeremías dijo que va a llegar un nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Joel dijo que el Espíritu Santo va a venir y que va a ser derramado sobre toda carne cuando venga el día de Jehová. Joel capítulo 2, del 28 al 32. También Daniel dijo de que se va a establecer un reino eterno. Si usted se fija, la profecía bíblica estaba situando, va a venir uno, va a venir uno, va a venir un reino, va a venir un nuevo pacto, va a venir el Espíritu Santo, va a venir un Mesías, que va a ser el Dios eterno, el Dios poderoso, el príncipe de paz, que van a ser de una virgen, que van a ser en Belén, que va a ser confirmado en Jerusalén, en el monte de la casa de Jehová, y todas esas cosas estaban creando una expectativa en el pueblo. Imagínate cómo debían estar las esperanzas renovadas, cuánta espera, cuánta expectación en esos días al ver cuándo esa profecía se va a cumplir. Israel anhelaba con todo su corazón esos tiempos maravillosos, cuando ya no iban a estar conquistados, cuando ya el templo iba a estar reconstruido, cuando iba a llegar ese Mesías libertador. Israel lo anhelaba y se anticipaban días maravillosos en la llegada del Mesías. ¿Cuántos anhelos? ¿Cuántas esperanzas puestas en una persona? ¿Cuántos sueños que habían sido frustrados? Recuerda que todos estos sueños se truncaron un poco
cuando el templo fue destruido, cuando Israel, cuando Judá fueron llevados a la deportación. Muchos tal vez ¿se cumplirá todo lo que Dios dijo? ¿Cumplirá Dios su promesa? Mira, estamos conquistados, mira, se destruyó el templo, mira, ya no estamos en la tierra prometida. Por lo mismo, si tú te fijas muy bien, esta cuarta profecía no solamente da consuelo, no solamente lo llena de optimismo, sino también esta profecía quiere renovar la fe y la confianza en Dios. Si Dios vuelve a repetir la misma promesa, eso significa de que Dios no se ha olvidado de ellos, no se ha olvidado de ellos, sino que su plan sigue inalterable en el tiempo. Me gusta la cuarta profecía, que muchas veces no se enfoca mucho, pero si tú te fijas, me gusta porque la repetición de esta profecía, de que va a venir el anillo de sellar, que va a venir uno del linaje de Zorobabel a hacer el cumplimiento de las expectativas de Israel, me gusta porque eso significa que Dios es fiel. Dios cumple lo que promete, lo que un día prometió a los antiguos, lo que un día le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo que Dios le prometió a Moisés, lo que Dios le prometió a Samuel, lo que Dios le prometió a David y que le prometió a todos los profetas, Dios cumple. Dios cumple lo que promete. Eso podemos aprender de esta profecía, ¿cierto? Dios no se ha olvidado de ellos. Su plan sigue por los siglos de los siglos. Es como que en simples palabras dijera, hijos, no me he olvidado de ustedes. Confíen que yo voy a cuidarlos. Confíen que yo voy a cumplir mis promesas. Solo tengan fe. Y de eso se trata esta sexta profecía, la prueba de la fe. Ahora es la hora de confiar en las promesas, de esperar en las promesas del Señor. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque cuán fácilmente nosotros dudamos y dejamos al Señor cuando vemos que las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Cuántos de nosotros no hemos decaído en nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos dudado cuando vemos que las circunstancias cambian? ¿Seguiríamos confiando en Dios cuando sus promesas tarden años y años en cumplirse? ¿Cuánta gente se ha aburrido de esperar y no espera en Dios? ¿Cuánto confiamos realmente en el Señor? ¿Cuántos realmente nos dicen que confían 100%, que están entregados por completo al Señor, pero a veces al más mínimo problema ya abandonan la fe, ya lo dejan todo? La cuarta profecía tiene que ver con eso. No es solo consuelo, no es solo ánimo, sino también es una tremenda prueba de fe para un pueblo que ha sufrido mucho. ¿Seguirán confiando en mí, dice Dios? ¿Seguirán aferrados a mis promesas, dice Dios? ¿Seguirán teniendo fe en mí y que voy a cumplir mi plan a través de ustedes? Y para darle sentido a todo esto, Dios dice allí en versículo 23, en aquel día, ¿cuál día? El día que Dios va a trastornar los reinos, el día en que Dios va a hacer temblar la tierra, el día en que Dios va a intervenir y va a juzgar este mundo, en aquel día, dice Jehová, te tomaré, tiempo futuro, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Mira cómo comienza el texto, dice, en aquel día, en aquel día, en aquel día, también vamos a decirlo, recuerda que Ageo también usó un lenguaje muy parecido, vendrá el deseado de todas las naciones, vendrá el Mesías. En este caso, el pasaje lo llama Zorobabel. Y entendemos que por el uso del tiempo futuro es imposible que se esté refiriendo a la persona misma de Zorobabel, porque dice te tomaré Zorobabel, porque el Mesías no llegó en la vida de Zorobabel, ¿cierto? Nosotros entendemos que eso sucedió 500 años después, 500 años después. Entonces cuando dice te tomaré, oh Zorobabel, está hablando de un Zorobabel simbólico. Se está refiriendo a un Zorobabel en profecía, por decirlo de alguna manera. Es imposible que esté hablando del Zorobabel literal, porque los tiempos descritos en esta profecía son tiempos futuros.
si nos fijamos bien, el cumplimiento de esta profecía acerca de hacer temblar el cielo y la tierra y todo el juicio sobre todas las naciones sucedió siglos después. Es más, Israel ya había sido conquistado y esclavizado por Babilonia, ahora lo estaba por Persia y todavía quedaba que lo conquistaran Grecia y Roma. Recuerda que en la profecía de Daniel muestra los 4 reinos para cuando llegue el reino eterno. Todavía faltaba un poquito más de sufrimiento, de pruebas, de tribulaciones, de dificultades. Así que no puede ser el tiempo presente entendido. Lo segundo, si usted se fija, en la profecía que estábamos relatando recién de Ageo 2, 6 y 7, cuando se habla del deseado de las naciones, se habla en tiempo futuro. También se habla en tiempo futuro. Vendrá. Haré. Si usted se fija, todos esos antecedentes, el deseado con el Zorobabel, de aquí de la profecía del 2:23, se relacionan íntimamente. Cada uno es señal de la gloria del Señor, cada uno es señal de la autoridad y el poder del Señor para juzgar y castigar. Incluso podríamos inferir que son términos sinónimos, que se refieren a la misma persona. Y esto unido a lo que dijimos anteriormente, entendemos que Zorobabel era descendiente de David y por consecuencia un legítimo heredero del trono. Y sumado a que Dios dijo que de su descendencia se levantaría el Cristo, entonces podemos concluir con toda certeza que esta referencia a Zorobabel se refiere a un descendiente directo de este príncipe de Israel. O sea, una profecía que apunta al futuro, cuando un descendiente de Zorobabel va a venir a cumplir todas estas expectativas de Israel, para que usted lo entienda. Al usar el nombre de Zorobabel, no solo apunta hacia él, sino hacia el futuro, hacia su linaje, del cual vendría el Cristo. Y si usted mira las genealogías que ya dije anteriormente, Mateo capítulo 1, sobre todo versos 12 y 13, Lucas capítulo 3, versículo 27, nos vamos a dar cuenta que Zorobabel ocupa un nombre importante en las genealogías de nuestro Señor Jesucristo, por si acaso. Aunque Mateo nos habla de la genealogía por parte de José, esposo de María, y Lucas nos habla de la genealogía por parte de María, en estas dos genealogías está incluido el nombre de Zorobabel. El nombre de Zorobabel. Zorobabel es un ascendiente directo de Cristo, por vía carnal, por María, y por vía legal, por parte de José. Por eso que ese es el enfoque, por si acaso, de las dos genealogías. ¿Por qué tenemos dos genealogías en Mateo y en Lucas? Mateo se enfoca principalmente en la parte legal por José y Lucas se enfoca en la parte carnal por María, para que usted lo entienda bien en cómo se entiende. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice en cuanto a esta profecía? Dice, te pondré como anillo de sellar. El anillo de sellar se utilizaba para certificar los documentos oficiales o las órdenes personales del rey. La comparación describe a Zorobabel como el representante del Señor, investido de su autoridad, el que sella. Tal anillo era un artículo costoso y que podía ser usado en el dedo, alrededor del cuello, en una cadena. De cualquier manera, siempre muy pecada, en este caso muy cerca de su dueño, y nunca sería perdido ni abandonado. Esto habla del valor de Zorobabel y de su linaje y de su legado. Parece que tal anillo era usado para estampar el sello real en un documento. Uso una imagen de lo que se usaba en el Antiguo Testamento, para mostrar, autentificar algo, para mostrar de quién viene. En este caso, si se habla de Zorobabel y de su descendiente como un anillo de sellar, esto sugiere que Dios confiaba a Zorobabel y a su descendencia la autoridad para llevar a cabo su voluntad. Ellos tenían su sello, ellos tenían su marca. Dios estaba reafirmando y garantizando la promesa del Mesías, que vendría de la línea de David, de la descendencia de Zorobabel. Algo también que es interesante en la frase, te pondré como un anillo de sellar. En el libro de Jeremías, en el capítulo
22, por si usted quiere buscarlo por ahí o después estudiarlo, sobre todo del versículo 24 al versículo 30, Dios hizo un juicio muy terrible sobre Conías, o otra manera de decirlo, Jeconías, abuelo de Zorobabel. El abuelo de Zorobabel sufrió un juicio terrible de parte del Señor, el que fue el rey Jeconías, que era abuelo de Zorobabel. Y fíjese que cuando Dios le declara el juicio a Jeconías, o a Conías, otra manera de llamarlo, dice allí en Jeremías 22, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos con toda alma anhelan volver. Allá no volverán. Este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Nota bien la profecía en Jeremías capítulo 22. Jeconías o Conías, como se le llamaba, sería arrancado como un anillo y que ninguno de su descendencia se sentaría en el trono de David ni reinaría sobre Judá. Sin embargo, Mateo incluye a Zorobabel en su genealogía y nos dice que Jeconías tuvo descendientes. La explicación más razonable en este texto es que se refiere a los descendientes inmediatos de Jeconías. Por estar en el desierto, ellos no crecieron, no fructificaron, no subieron al trono. Pero Zorobabel, como un tipo del Cristo, él sí conduciría a la libertad al pueblo desterrado en Babilonia, encarnando así las promesas hechas a David, el descendiente de David, el que salió de Persia, ahora por mandato de Ciro, iba a Jerusalén a reedificar el templo, a reedificar la ciudad y a poner nuevamente en altas esperanzas las promesas del Mesías de Israel. Todos se preguntaban, ¿será este el Mesías? Porque es un descendiente directo de David. Por lo menos Dios tranquiliza al pueblo que va a venir uno de la descendencia de Zorobabel, que va a hacer el anillo de sellar, que va a ser vinculado al deseado de las naciones, que va a ser en este caso el Mesías prometido, que va a librar al pueblo de la verdadera esclavitud. ¿Cuál era la verdadera esclavitud? La esclavitud del pecado. Por eso que con la figura del anillo se indica que la línea dinástica de Zorobabel se levantará nuevamente y de esa línea vendrá el Cristo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto, mi querido hermano, para que ya vamos finalizando? ¿Cómo podemos aplicar todo esto? El tema de la cuarta profecía es el anuncio de la futura llegada del descendiente de Zorobabel, que vendrá como una señal de autoridad y de fidelidad de las promesas de Dios. Todo esto vendrá acompañado de los juicios del Señor, del castigo del Señor, de la conmoción absoluta de su tiempo. ¿Cuál era el mensaje para Israel? ¿Qué debía entender ellos? Número uno, ellos debían esperar a las promesas de Dios. Dios había prometido que vendría un tiempo donde Dios traería a su Cristo y su reino eterno, y ellos deberían esperar con paciencia, fidelidad y misericordia las promesas del Señor. Lo segundo, ellos no solo debían esperar, sino que también debían estar animados y seguir sirviendo a Dios fieles y constantes en su obra. Si ellos se convertían, si ellos trabajaban, si ellos comenzaban a servir al Señor, al final Dios los bendeciría. Y tercero, al reafirmarse las promesas mesiánicas, también Dios estaba reafirmando su fe. Ellos debían depositar toda su confianza en el Señor. Él no los había abandonado. Es cierto, los castigó, pero ahora los está restaurando, los está guiando nuevamente, los está haciendo reconstruir el templo, renovar el linaje, renovar la casa, renovar la ciudad y todo eso,
porque Dios siempre permanece fiel a sus promesas. Esto me invita a pensar a mí y a cada uno de nosotros que también en estos tiempos tenemos promesas delante de Dios. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy en día en el siglo XXI? Dios también nos ha dado promesas, así como le dio promesas a Zorobabel, como le dio promesas a los judíos en el tiempo de Ageo, o incluso a los padres en tiempos del Antiguo Testamento. Dios siempre nos ha dado promesas. ¿Qué tenemos que pensar nosotros? Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Debemos aguardar con fidelidad y con paciencia, porque sabemos que el descendiente de Zorobabel vino, Jesucristo, el Mesías, llegó a este mundo y cumplió esas maravillosas promesas. Así como Israel esperaba la venida del Mesías, también déjame decirte que nosotros también esperamos las mismas promesas. Aunque ellos esperaban la primera llegada del Cristo, nosotros como iglesia del Señor esperamos la segunda venida del Cristo. Y por eso también es pertinente esta profecía, porque el ánimo para ellos, para renovar la confianza, para confiar en el Señor, para seguir sirviendo, para convertirse, para trabajar y enfocarse en la llegada de este Mesías, también nos sirva a nosotros, ya que también nosotros vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos de deportación, vivimos tiempos de calamidad, de pecado, y también debemos ser consolados con la promesa y con la esperanza de que va a venir nuestro Salvador a buscarnos por segunda vez para llevarnos a la gloria eterna. Dios nos ha dado promesas, grandes y preciosas promesas, dijo Pedro, ¿cierto? Y por eso debemos animarnos de que Dios también nos ha prometido que va a venir el descendiente de Zorobabel, pero ahora Cristo el Señor glorificado, a buscarnos por segunda vez, a poder llevarnos a las mansiones celestiales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir firmes en medio de todo un mundo que nos anima a tambalear? ¿Cómo mantenernos puros en un mundo lleno de pecado? ¿Cómo podemos valorar las cosas de Dios en medio de un mundo que desprecia y no valora a Dios a su iglesia? Tenemos un tremendo desafío. El libro de Ageo es muy útil para nosotros. El llamado de Ageo fue aproximadamente hace más de 2400, 2500 años, pero todavía golpea nuestras conciencias. Ahora es la hora para trabajar por el Señor. Ahora es la hora para decidirnos por el Señor. Ahora es la hora de esperar las promesas del Señor. Ahora es la hora de confiar en la fidelidad de Dios. Ahora es la hora de prepararnos para la llegada del Rey. ¿Quiere esperar al Rey? ¿Cómo vamos a esperar a este Rey maravilloso? Ellos fueron animados para esperar a un Rey carnal, humano, que iba a solucionar tal vez como ellos lo veían, su cosmovisión, sus problemas materiales, sus problemas de libertad, sus problemas de conquista. Nosotros esperamos un Rey espiritual que va a solucionar todos nuestros problemas, el problema del pecado, el que va a enjugar tus lágrimas, el que va a sanar tus dolencias, el que va a darte el consuelo eterno. Te animo de todo corazón a seguir trabajando con perseverancia. Te animo de todo corazón a valorar la obra de Dios, a trabajar en santidad, a trabajar con fe y confiar eternamente en el Señor. Ese es el mensaje de Ageo, que podamos enfocarnos en Él y que nos decidamos con ánimo pronto. Ahora es la hora. Ahora es la hora de decidirnos, de esperar, de confiar, de trabajar y de santificarnos. Te doy muchas gracias por la oportunidad de este mensaje, de este estudio. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de vivir tiempos tan difíciles, tan peligrosos, tan complicados, tenemos un Rey que debemos aguardar. No estamos solos, Dios no se ha olvidado de nosotros tampoco, aunque muchas veces pequemos y aunque muchas veces Dios pueda poner su mano sobre nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel, todavía hay promesa de confianza en Dios. Porque cuando estamos con Dios, ¿qué aprendimos en el libro de Ageo? Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Si cobramos ánimo, si nos esforzamos, si trabajamos, Él nos bendecirá. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Dios está contigo, hermano. Es hora de trabajar. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Por qué? Damos gracias a Dios por estar terminando hoy
este maravilloso estudio en el libro de Ageo. Ha sido una semana de gran bendición para todos, hablando de este libro que aporta bastante a nuestra vida y que nos desafía a vivir por fe, a trabajar, a evangelizar, a luchar, a seguir predicando, a seguir viviendo como cristianos. Y el mensaje de hoy pues nos habla de las promesas, de todo lo que Dios prometió en esa época y cómo Cristo vino en esa época. Y ahorita también, como Luis acaba de decir, estamos esperando la segunda venida del Señor. Todavía hay promesas, Dios sigue siendo el mismo, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la fe. Tenemos la fe para seguir trabajando, tenemos la fe para trabajar más, podemos trabajar más, hermanos. Todo lo que pasa en el mundo nos deja ver la necesidad tan grande que tiene el mundo de conocer los caminos de Dios, de conocer la palabra de Dios. Seguimos animándolos a compartir los videos que estamos haciendo, los estudios que tenemos en el canal de Luis, en el canal que tenemos acá, los videos que están quedando en Facebook. Compartamos la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la Escritura. Y el conocimiento de la palabra debe correr. Y estos medios nos permiten llegar a muchas personas. Aprovechémoslos para compartir los videos en su página de Facebook, a través del WhatsApp y todo eso. Y no sé, yo creo que el ánimo nuestro es que le servimos a Dios. Puede que la gente no aprecie lo que hacemos, puede que tal vez a veces la familia, quizás, no sé, alguien pueda oponerse o decir algo, pero la verdad, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Nosotros somos siervos de Dios y somos siervas de Dios. Somos gente de fe, gente que cree en la palabra, como Zorobabel, como la gente de estos tiempos, como Ageo, que trabajó tanto. Y de seguro que no fue fácil. Ese trasfondo histórico de la historia allí es muy difícil para ellos, pero Dios les dio la victoria. A nosotros también. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por estar aquí en la reunión y por esta semana que nos has permitido estudiar este precioso libro, el libro de Ageo. Gracias, Padre Santo, gracias por ser tan grande, por ser tan maravilloso, por habernos dejado, Padre amado, estas bendiciones tan especiales, estos tiempos, oh Dios, tan agradables. Gracias por proveer, oh Padre, tu palabra y por proveer, oh Padre, cómo predicarla y por proveer también a los oyentes, oh Dios, por proveer los medios, oh Padre, para escuchar la palabra. Gracias, Dios. Permite que este mensaje cale profundo en nuestros corazones, oh Dios, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice mucho, Padre, a los que nos han acompañado aquí en la plataforma de Zoom. Bendice a los que nos han acompañado, Padre amado, en Facebook. Bendice a todos, Padre amado. Bendice a todos, aún aquellos, Padre, que haciendo lo malo, Padre celestial, que no temen tu nombre, Padre, que no tienen temor de tus cosas, oh Padre, sino que obran de una manera incorrecta. Te rogamos por ellos, Padre, para que puedan cambiar, para que puedan hacer, oh Dios, lo correcto y ser perdonados, oh Dios, de sus pecados. Te rogamos por toda persona, oh Dios. Te pedimos la bendición en esta noche, en el nombre de Cristo, gracias. Amén. Nos despedimos de las personas que están en Facebook. Muchas gracias, el Señor les bendiga.